la guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente. La guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gloria a Dios. Vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies para dar lectura. Y damos la bienvenida también a las personas que ven y escuchan esta transmisión a través de las redes sociales. Ya tenemos la página del Facebook. Estamos transmitiendo ahorita en vivo y en directo desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Usted se le hace la invitación que también, si no puede ver el culto, tenemos la página del Facebook como Obras de Gracia, Richmond, California, y el canal de YouTube, Centro Cristiano Obras de Gracia. Así que damos la más cordial a las personas, la más cordial bienvenida a todos aquellos que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo número 8, versículos del 1, vamos a leer al número 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos, Señor, en esta tarde. Señor, ponemos en sus manos este tiempo que vamos a estar meditando en su santa palabra. Le pedimos que nos hable al corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema se titula La guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente. Usted sabe que todos necesitamos ser guiados, ¿verdad? Así como los padres guían a sus hijos y les enseñan, ¿verdad?, por cuál camino irse, los guían, mis hermanos, porque los niños necesitan la guianza de los padres. Para eso están los padres, para guiarlos, para instruirlos. Porque los niños no saben cómo hacer y cómo actuar. Pues los creyentes, hermano, también necesitamos saber cómo dirigirnos, cómo hacer las cosas, cómo saber hacer la voluntad de Dios. Y para ello, Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios está con nosotros. Y todos lo sabemos. Pero no solo está con nosotros, oiga bien, sino que está también en nosotros. No solo está Dios con nosotros, sino que Él está en nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. A través de la persona del Espíritu Santo, mis hermanos,
que es Dios, el Espíritu Santo es Dios, hermano, Él está en nosotros, ¿para qué? Para guiarnos, para enseñarnos, para iluminarnos. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí tiene la coma. Detengámonos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y todos nos alegramos y decimos, amén. Qué bonito, ¿verdad? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos lo han recibido como Señor y Salvador? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero necesitamos ser guiados, mis hermanos, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto es bien interesante. Oiga bien, Dios enviando a su Hijo en semejanza, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde dice? En la carne. Le explico esto. Por eso, hermano, Cristo Jesús no venció al diablo como en su divinidad, sino que Cristo Jesús venció al diablo, hermano, lo venció como hombre, en la carne. ¿Cómo logró vencer las tentaciones? ¿Cómo logró vencer, hermano, todas las trampas que el diablo le ponía? Porque se sometió en oración, en ayuno, a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Porque por un hombre, oiga bien, por un hombre llamado Adán, entró el pecado y entró la muerte y entró la maldición al mundo. Pero por otro hombre, por el postrer Adán, dice, por otro hombre, el postrer Adán, Jesús es el postrer Adán. La palabra Adán significa hombre. El primer hombre perdió por desobedecer, pero tenía en el plan de rescate y de redención, Jesucristo tenía que vencer al pecado y tenía que vencer todo lo que estaba, hermano, en contra de la maldición. Lo tenía que vencer como hombre en la carne. No era fácil, pero se sometió, hermano. Una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de entrega a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Entonces dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que estábamos explicando el día viernes en el estudio, ¿verdad? Nosotros somos justificados por medio de la fe a través de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos justificados por medio de la fe. Dice el versículo número 5, porque los que piensan, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que piensan del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte.
pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén. Es vida y es paz. Versículo 7, y ahí da la clave por qué la carne, hermano, por qué la carne produce muerte. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿qué dice? Contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo les decía a los hermanos el día viernes en el estudio, miren hermanos, ¿cuántos estamos en la casa del Señor? Podíamos contar con los dedos, ¿verdad? De las dos manos, y todavía sobraban dedos por la asistencia del día viernes. Pero les digo, no se preocupen porque es bíblico. Es bíblico, está en la Biblia, dice que ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Si no, les decía a los hermanos, vayan a ver cómo están los casinos ahorita. Pero tuve que aclararlo, ¿verdad? Pero no vayan a ir después del culto y vayan a decir, el pastor me mandó al casino, ¿verdad? No. Les decía yo, porque hermanos, son lugares donde dice aquí, los designios de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, dices, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que anda en la carne no quiere nada con Dios. Los designios de la carne son en contra de Dios. Día viernes en la noche, hermano, sé y sabemos, los que hemos trabajado, los que trabajamos, mis hermanos, sabemos que el llegar de la casa al trabajo es cansado. Estamos terminando una semana de trabajo, sí. Y la carne, si usted media vez se acomoda en un buen sillón, ya no se quiere levantar. La carne. Pero el espíritu quiere de Dios. El espíritu anhela de Dios, hermano. Pero la carne no quiere, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está la carne. No va a decir al culto, no, estoy cansado, dice la gente, ¿verdad? Pero dígale, te invito a tal lugar, hace rápido. Rápido, ahí sí. ¿A dónde? ¿A qué hora? Ahí voy a estar. Pero nomás día de culto, la carne no puede, hermano, es en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el problema. Cuando uno le da lugar a la carne solamente quiere, hermano, no se quiere comprometer. La carne no quiere estar en un lugar quieto. Cuando uno le da lugar a los pensamientos, hermano, tú no puedes. La carne dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros sí queremos agradar a Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso estamos aquí en esta tarde, porque queremos agradar a Dios, porque Dios se merece lo mejor de nuestras vidas, porque Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario, mis hermanos. Queremos agradar a Dios, pero Dios, hermano, está pidiendo más de su pueblo, está pidiendo más. Vamos a ir, mis hermanos, también. Hay una manera, mis hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta y está en Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31. Búsquelo ahí en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. Efesios lo va a encontrar después de Gálatas. Y hay algo con lo que el cristiano y el creyente tiene que tener cuidado. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús.
¿Cuántos le alaban en esta tarde? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Ya lo encontró? Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, número 1, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Amén. Oiga bien, el consejo a los creyentes, hermano, es no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa, hermano, contristar al Espíritu Santo? La palabra contristar viene de una raíz griega, implica angustiar o entristecer a alguien. Oiga bien, la palabra contristar significa angustiar o entristecer a alguien, lo que demuestra que el Espíritu Santo es una persona y no solo una fuerza. Amén. Solo una persona se puede angustiar o solo una persona puede entristecerse. Esos sentimientos los tiene el Espíritu Santo, por eso Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad de Dios, mis hermanos. Amén. No solo es una fuerza como algunas sectas religiosas lo enseñan, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es solamente una energía o una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la bendita Trinidad de Dios. Pero la Biblia dice que los creyentes debemos de tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. O sea que debemos de evitar, no le debemos de causar dolor o tristeza a la tercera persona de la Trinidad mediante, ¿cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Mediante a un pecado deliberado, mediante a la desobediencia o mediante una conducta contraria a Dios. De esa manera podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo se le contrista al Espíritu Santo? Vamos a ver 3 puntos aquí, hermano. Por los pecados relacionales, cuando uno se relaciona con las demás personas. En primer lugar, lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira. Amargura, mis hermanos, es alguien que ha perdido el gozo del Señor. Es una persona que, hermano, se demuestra que anda siempre quejándose, dando malos consejos, anda desmotivando a las demás personas. Es porque tiene amargura en su corazón, y eso hay que tratarlo. Ahora, en lo siguiente Dios me detenía, dice amargura y enojo. ¿Cree usted que se puede servir a Dios estando en amargura y en enojo? No se puede, ¿verdad? O no, sí se puede, pero no se debe. Porque meditando yo, hermano, en esta palabra del enojo, el Espíritu Santo me traía a la memoria 2 casos de los cuales les voy a compartir ahora, de 2 personas que sirvieron a Dios, pero lo sirvieron con enojo. Número 1, Jonás, el profeta de Dios. Jonás, el profeta de Dios, hermano, cuando Dios le dijo, Jonás, hijo de Amitai, levántate, le dice, y vete a Nínive y predica allá en Nínive.
¿Qué fue lo que hizo Jonás? La reacción de Jonás. Se levantó inmediatamente. Pero se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Y dice que descendiendo halló un bote que iba rumbo a Tarsis y se metió a esa nave pagando su pasaje. Cuando alguien quiere huir de la presencia de Dios, hermano, comienza a descender. Jonás, cuando se levantó para huir del llamado de Dios, dice, y Jonás descendió y pagó su pasaje. La primera consecuencia cuando alguien huye de la presencia de Dios, hermano, es que desciende, hermano, ya no asciende, ya no va para arriba, sino que va para abajo. Y dice, y pagando su pasaje. También cuando alguien huye de la presencia de Dios, comienza a haber apertura económica, apertura financiera. Y no termina ahí, hermanos, sino que también hay consecuencias, porque dice que la nave donde iba Jonás, esa nave se iba a hundir junto con todos los tripulantes, porque, hermanos, no importa a dónde el hombre se quiera ir a huir de la presencia de Dios, ahí dice que si se fuera a las estrellas, hasta allá lo va a encontrar el Señor. Nadie puede huir ni esconderse de la presencia de Dios. Hermano, Jonás reconoció y dijo, yo por mí les ha venido esta tribulación, tírenme de esta nave y se va a calmar la tempestad y todos se van a salvar. Así fue, hermano. Lo tiraron a Jonás, el barco y todos los tripulantes se salvaron, y Jonás pensaba que al tirarlo hasta allí iba a acabar su vida. No, Dios le tenía preparado un gran pez que se lo tragó, y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Cuando él estaba en la aflicción, clamó a Dios, se acordó, le pidió auxilio a Dios, hermano, y la ballena o el gran pez fue a vomitar a Jonás a las playas de Nínive. Y allí Jonás comenzó a predicar, y era un mensaje pequeño, no era un mensaje largo. El gran mensaje que Jonás estaba predicando era el siguiente: de aquí a 40 días, si Nínive no se arrepiente, será destruida. Ese fue todo el mensaje que Jonás estaba predicando. Cuando terminó de predicar, hermano, usted conoce la historia, llegó el mensaje a los oídos del rey de Nínive y mandó a ayunar a todos los hombres, hasta los animales. Y la ira de Dios, el juicio de Dios se detuvo. Amén. Pero ¿cómo cierra el libro de Jonás, hermano? Que Jonás estaba molesto, estaba enojado, andaba haciendo la obra de Dios molesto, enojado, inconforme. ¿Por qué? Porque tal vez él quería hacer la voluntad de Dios en otra ciudad, con otra gente, pero aquí no se trata de donde yo quiero estar, sino donde Dios me necesita. Aleluya. No se trata en los caminos del Señor donde yo quiero ir, sino que donde Dios quiere que yo esté, donde Dios me necesita. Jonás terminó de predicar y de último dice que se enojó porque una calabacera que le daba sombrita se quemó de la noche al día, y él estaba bien molesto, y Dios le habló y le dijo: ¿te molestas porque se quemó la calabacera? Sí, le dijo. Pues mira, le dice, ¿cuánto más? Le dice,
voy a tener misericordia yo de estas personas. Son como 120,000 habitantes en Nínive que no distinguían entre el bien y el mal. Y tú te has molestado por una calavecera. Molesto Jonás, el profeta enojón. Pero cumplió con el propósito de Dios, pero no lo cumplió como se debía de haber cumplido, hermano. Amén. Eso significa de que Dios, a pesar de cómo somos nosotros, hermanos, de que posiblemente aparentamos por fuera que estamos haciendo algo agradable a Dios, pero por dentro nuestro corazón solo Dios lo conoce. Nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios, hermano, por el lugar donde Dios nos ha puesto a servirle. Aleluya. Dios nos ha puesto a servirle en esta iglesia. Démosle gloria al Señor. Dios nos ha puesto a trabajar con el pastor William. Démosle gloria a Dios. Dios me ha puesto a trabajar con esta congregación y yo le doy gloria a Dios, hermano. Le doy gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. No debemos de hacer la obra de Dios quejándonos ni molesto. No se vale, hermano, así no se vale. Hay otro hombre que también, hermano, siempre estuvo en la casa y es el hermano mayor del hijo pródigo. Pero cuando volvió el hijo pródigo, su hermano menor se molestó. Estaba bien molesto. Cuando le hicieron fiesta a su hermano, se incomodó, se molestó, porque dijo, bueno, dice, él ha ido a perder, a malgastar toda la herencia, y a mí le dijo al padre, yo que te he servido, que nunca me he ido de aquí de la casa, no me has dado un cabrito para que lo haga con mis amigos. Molesto, hermano, pero estaba siempre en los cultos, estaba siempre en la iglesia, estaba siempre en la casa, hermano, amén. Pero estaba molesto, estaba inconforme. El peligro, ¿por qué le estoy explicando esto? Y me detuve. El peligro es que cuando uno actúa y hace la obra de Dios y sirve y así de esa manera, el peligro es de contristar al Espíritu Santo. De mantener contristado al Espíritu Santo. De mantener entristecido al Espíritu Santo, hermano. Ese es el peligro. Por eso Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maldicencia y toda malicia. Una lista de cosas que hacen, hermano, entristecer al Espíritu Santo. Y son cosas relacionadas con las demás personas. Ahora, ¿qué más? Acciones deshonestas también entristecen al Espíritu Santo. Acciones deshonestas como mentir, robar o no trabajar honestamente. Mentir, robar o no trabajar honestamente, ¿verdad? Ahí viene el jefe, dice, todos a trabajar, ¿verdad? Da la vuelta el jefe, pues sí, mira que no sé qué. No, el creyente tiene que trabajar, hacer su trabajo como para el Señor, dice la Biblia, alegre, contento, dando gracias a Dios, ¿verdad? Que los demás hagan como quieren hacer, pero usted es un cristiano, un hijo de Dios y tiene que dar el ejemplo en su trabajo. ¿Qué más puede entristecer al Espíritu Santo? Actitudes inmorales, relaciones ilícitas. Usted sabe que ese hombre está casado, tiene familia, tiene hijos, que esa persona es una relación ilícita que no le conviene, porque usted es una mujer hija de Dios. Relaciones ilícitas hacen entristecer al Espíritu Santo, o igual los hombres, ¿verdad? El hombre sabe que esa mujer está casada,
Como José le dijo a la esposa de Potifar, aquella mujer que se le andaba, hermano, lo andaba buscando y persiguiendo, le dijo: Dios me libre de que yo caiga, de que yo, dice, Dios me libre de deshonrar a Dios. Mis padres me han enseñado los mandamientos. Yo conozco la ley. Dios me libre de que yo haga tal cosa. Porque todo lo que está en esta casa, Potifar me lo ha dado. Y de todo puedo hacer uso, menos de ti, porque tú eres su mujer, le dijo. Y salió huyendo y corriendo José, aquel joven hebreo. Y por haberse parado firme, fue parar a la cárcel. Pero la historia no terminó allí, porque de la cárcel el Señor lo sacó a ser el segundo en mando de autoridad de Egipto, hermano. Amén. Hay veces que los procesos son duros, pero más vale que digan, hermano, que aquí corrió, que hasta aquí llegó, ¿verdad? José salió huyendo de esa mujer. Lo fue para la cárcel. El proceso fue duro, pero Dios tenía un destino no en la cárcel para José, sino que Dios le había dado sueños y le había mostrado a dónde Dios lo iba a poner. Pero no fue fácil el proceso. Amén. Relaciones ilícitas. No contriste al Espíritu Santo con relaciones ilícitas. ¿Cómo más, hermano, se puede entristecer al Espíritu Santo? Por el rechazo a su guianza. ¿Qué significa eso? Ignorar la convicción del pecado. No, si todos lo hacen. Porque ahí andan las comadres diciéndole: niña, si estás joven, podés rehacer tu vida. No, pero sí que, si todos lo hacen. Todos, pero usted es una hija de Dios. Dele gloria a Dios. Usted necesita tener la convicción de pecado, que sabe de que si puede insistir, como dice aquí, podemos entristecer al Espíritu Santo cuando rechazamos su guía, ignoramos la convicción de pecado o resistimos a la dirección divina. Dios le está diciendo: no es por allí, es por aquí. No es por aquí, hijo, es por aquí, de este otro lado. Pero si usted insiste y rechaza la dirección divina, usted tiene libre albedrío. Usted puede tomar cualquier dirección, pero Dios a través del Espíritu Santo quiere que usted tenga la bendición. Ahora, cuando rechaza la dirección divina, entonces Dios le dice que se haga entonces como tú quieres. Después no vayas a estar llorando. Después no se vaya a estar lamentando. Como la mamá le dice a la niña, ¿verdad? Hija, ten paciencia. Ese hombre no te conviene. Ay, no, pero si es que mire, si canta, dice, ¿verdad? Viera cómo canta. Viera que no falla los cultos. Mire que esto y lo otro. Hermanas, cuiden su corazón. Cuiden su corazón. No porque la persona luzca y aparenta una cierta santidad o piedad, la persona es la que Dios tiene para usted. No. Usted tiene que pedirle la guianza al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Consecuencias. Si se persiste en el pecado, se puede disminuir la influencia de la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Okay? Si se insiste en el pecado, se puede disminuir la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hay problemas cuando ya
usted no escucha la voz de Dios y quiere hacer como usted, entonces comienza a disminuir y se le nota. Aquel que venía temprano ya comienza a disminuir porque está entristeciendo al Espíritu Santo. Se le nota el cambio. Cuando debería de ser lo contrario, dice la Biblia que el creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dele gloria a Dios en esta tarde. Aumento en aumento. Pero lamentablemente, hermano, es más lo que va de retroceso en retroceso. ¿Por qué? Porque estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Con nuestra falta de entrega, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de convicciones, hermano. Entristecemos al Espíritu Santo, pero la voluntad de Dios es que usted sea un creyente que vaya de aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Aleluya. Que si antes venía a un culto, comienza a ir al segundo culto y va de aumento. Si leía un capítulo y lee 2 capítulos de la Biblia, hermano, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo está su vida? ¿Va de aumento en aumento? ¿O están en una pausa, en un año sabático? Dice que el verdad. Gloria a Dios. Contristar al Espíritu Santo es similar a apagarlo. Mírenlo, busque en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5 versículo 19. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga bien, no apaguéis al Espíritu. ¿Okay? No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Entristecer al Espíritu Santo también es similar a apagar al Espíritu Santo. A apagar al Espíritu Santo. Usted tiene que ser de los cristianos, hermanos, que son constantes en la fe, en el servicio, porque eso nos puede mantener, hermano, nos va a mantener que el fuego del Espíritu esté, hermano, la llama del Espíritu, del fuego del Espíritu Santo esté encendida. Ayer que andábamos con los jóvenes en la fogata, nos damos cuenta ahí, hermanos, de que para que el fuego no se apague, tienes que estarle poniendo más leña, ¿verdad? Más leña. Porque la reacción del fuego tiende a apagarse. Y le decía al hermano, yo veía que el hermano Luis Fernando sacaba otro trozo de leña de lo que habían comprado, ¿verdad? Para que el fuego se mantuviera encendido. Así es, hermano, así debe de estar el Espíritu Santo, el creyente. Dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, hay peligro. Y Dios le está hablando a tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis hermanos? Amén, bendito sea el Señor. Ahora, para terminar, vamos a buscar en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo 14. Romanos 8, 14.
vamos a ver en esta sección, vamos a ver características de los que son guiados por el Espíritu. Características de los que son guiados por el Espíritu. Dice Romanos 8:14, dice, porque todos, ¿ya lo encontró? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera característica de que usted es guiado por el Espíritu Santo es porque es su identidad. Su identidad es que usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Usted es un hijo y una hija de Dios. Eso indica que usted ha comenzado a tener una relación fiel con Dios y con su iglesia. El Hijo de Dios, el creyente que es guiado por el Espíritu Santo, es un hijo de Dios que ha comenzado a tener una relación fiel con Dios y con su iglesia. Característica número 1, si usted le es fiel a Dios y es fiel a su iglesia, hermano, viniendo a los cultos, sirviéndole al Señor, usted es un hijo de Dios y su identidad está en Dios. Segunda característica de los que son guiados por el Espíritu Santo es porque le entregan el control y la dirección a Dios. Significa eso que no actúan por impulsos propios. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo le entrega su control y su dirección a Dios y no actúan por impulsos propios, sino alimentados con la voluntad de Dios. ¿Es esto la voluntad de Dios, lo que le estoy pidiendo al Señor? Le voy a dar 2 señales de que lo que le esté pidiendo a Dios está dentro de su voluntad. Número 1, si eso le va a traer paz a su corazón y a su familia. Y número 2, si eso que usted le está pidiendo a Dios está dentro de su voluntad, pregúntese, ¿le va a ayudar a crecer en Dios? Eso que le está pidiendo lo va a acercar más a Dios, la va a acercar más a Dios, lo va a acercar más a Dios, o lo va a alejar más de Dios. Peligro. Y tenemos que hasta en eso tenemos que, hermano, pedirle dirección al Señor. Porque el único que está interesado que usted, en lugar de que se acerque más a Dios, se aleje más de Dios, es el enemigo de nuestras almas. Por eso, si algo en su vida usted cree que es de bendición, pero si eso que usted cree que es de bendición lo está separando más de Dios, lo está alejando más de Dios, tome una decisión antes que sea demasiado tarde. No actuamos por impulsos propios, sino que alimentados para hacer la voluntad de Dios. También alguien que es guiado por el Espíritu Santo, la característica es que es una evidencia de fe. Evidencia de fe. Es la prueba de una verdadera rendición y transformación interna. Alguien que es dirigido por el Espíritu Santo es una evidencia de fe. ¿Qué significa eso? Es la prueba de una verdadera rendición a Dios. Cuando usted comienza a ser guiado por el Espíritu Santo y no a ser movido por sus impulsos, eso es una prueba de una verdadera rendición a Dios y una transformación interna. Verdadera rendición y verdadera transformación interna. Dios comienza a trabajar desde adentro, hermano, hacia afuera.
Y cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, hermano, es una muestra de una verdadera rendición y una verdadera transformación interna. Otra característica, ya voy terminando, de alguien que es guiado por el Espíritu Santo, dice, tiene una colaboración activa. Tiene una colaboración activa. La guía del Espíritu Santo no es pasiva. No. La guía del Espíritu Santo no es pasiva. Requiere oración. Requiere estudio bíblico. Para tener la guía del Espíritu Santo requiere oración. Requiere estudio bíblico. Requiere apoyar los cultos de su iglesia. Requiere apoyar las actividades de su iglesia. Requiere manifestar el amor al prójimo. Esa es una característica de alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Tiene una colaboración activa, no es pasivo. El Evangelio de Jesucristo no es pasivo. Como los monjes tibetanos, hermanos, que se van a aquellas montañas para no contaminarse con las demás personas y estar en comunión con Dios. No, el Evangelio de Jesucristo es de relacionarnos con las personas. Y Él muestra de ello es el Evangelio, como Jesucristo evangelizaba. Él iba a las ciudades, a las aldeas, Capernaum, Betania, iba a todas las ciudades, recorría pueblos y aldeas, predicando y sanando a los enfermos, teniendo compasión de las multitudes. Él no se iba a esconder, hermanos, no. La guianza del Espíritu Santo no es pasiva, requiere de una colaboración activa. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha puesto aquí en esta iglesia, hermano, donde tenemos trabajo que hacer para la gloria de Dios. Mensualmente estamos llegando casi a atender 1000 personas. 1000 personas, ya casi mensualmente, hermano, en todos los programas que tenemos de colaboración y de servicio a la comunidad. Y esa es parte de la esencia de su iglesia, el servir a los demás, teniendo como el mayor ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a todas las personas. Y esa es la esencia de esta iglesia, servir a los demás. ¿Cómo? Con gozo, no enojado. Ay, es que si no voy el pastor se va a enojar. Ayer no fui y por eso el pastor se me quedó viendo raro ahora. No, hermano, esto es su bendición. Yo vine tempranito, estuvimos aquí con 5 hermanos, todo el día. Evangelismo 9 a 11, de las 11 a las 2 terminamos la limpieza general y de las 5 de la tarde, hermanos, bueno, ya los hermanos desde las 4 andaban comprando para hacer los sándwiches, la fogata, la leña, el gas, el carbón y todo, y nos fuimos, hermano, un día completo para la gloria de Dios. Están las oportunidades. Usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender, hermano, a servirle a Dios. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos enojados? ¿Lo hicimos molestos? No, hermano. Hemos aprendido a depender de Dios. Y estamos aprendiendo a depender de Dios. Claro, yo como pastor de esta iglesia, que el día de ayer teníamos cierta representación, hubiera deseado una mayor, ¿verdad? Una mayor colaboración, pero lo hicimos con gozo y con alegría y todo salió bonito. Pero una característica de alguien que es guiado por el Espíritu Santo es que tiene colaboración activa. La guía del Espíritu Santo no es pasiva. Ahora, yo sé que muchos trabajan, algunos que dijeron, pastor, voy a llegar a ayudar. No pudieron por el trabajo, no hay problema, no se sienta mal. Pero aquellos, hermanos, que pudiendo no llegaron, pues ya
Ya es su trato de Dios con usted. Ahora, el ejemplo del uso y la manifestación de la guianza del Espíritu Santo, ¿para qué nos ayuda? Número uno, nos ayuda a tomar decisiones. ¿Necesita usted tomar decisiones en su vida personal este día? ¿En su vida familiar? ¿Necesita usted tomar decisiones en su trabajo, en su empresa, en su compañía? Necesita tomar decisiones. La guianza del Espíritu Santo, no se le olvide. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones cuando buscamos la sabiduría divina. Oiga bien, cuando buscamos la sabiduría divina antes de actuar, hermano, en aspectos importantes de la vida, antes de tomar esa decisión que usted tiene que tomar, busque la sabiduría divina. Pídale al Espíritu Santo qué tiene que hacer. También, hermano, manifestación de la guianza del Espíritu Santo nos ayuda, hermano, a manifestar los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, reflejamos amor, reflejamos gozo, reflejamos paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, reflejamos los frutos del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos ayuda a la obediencia. Oiga bien, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. Recibimos su ayuda, hermano, a seguir los mandamientos de Dios, incluso cuando esto sea difícil. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando estos sean difíciles. El día de ayer en la fogata nosotros estábamos en un lugar público, aquí en Richmond, una playita, y ahí los hermanos buscaron para hacer la fogata. Entonces, habíamos un grupo bastante considerable, ¿verdad? Ya era, y se encendió la fogata, el fuego, y comenzamos a cantar entre todos. Bonito, ¿verdad? Cantar alabanza al Señor. Pero se llegó un momento donde yo veía que personas que pasaban volteaban a ver dónde estábamos reunidos, volteaban a ver. Y es bonito porque se da testimonio. Ahí estábamos, alabaré, a capela, pero con el corazón. Y yo veía que las personas volteaban a ver. Y yo, con los hermanos, yo no perdía la vista del entorno. Porque el responsable en una actividad así, al primero que le dicen, ¿quién es el encargado? Y todos señalan, ¿verdad? Y el pastor, dicen, ¿verdad? El pastor. Y yo veía que la gente, por alguna de las cosas, alguien pues podría, ¿verdad? Interpretar mal, no ver bien lo que estábamos haciendo. Pero yo que era el pastor, estaba pendiente cómo estaba el entorno. Pero yo veía que los hermanos cantaban. Y dije yo, bueno, hasta cerré mis ojos. Y en una de esas alabanzas, que con el fuego y la fogata así, cantamos aquella alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo dije, Señor, si aquí ¿verdad? Pasa algo, aquí estamos, y qué bonito sería que el Señor nos llevara cuando estemos alabándole con todo el corazón. Claro, con esto no le digo que es peligroso, no. Era un trato de Dios conmigo. Yo sentía aquello que como los cristianos en la anterioridad, hermano, alababan al Señor y no les importaba que lo llevaran preso, no les importaba que se burlaran de ellos, no les importaba. Así nos sentíamos ayer en ese lugar público, alabando a Dios, hermano. Qué bonito es tener esa confianza, esa convicción de que pase lo que pase, Dios nos va a ayudar, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a seguir los mandamientos de Dios, aunque esto sea algunas veces difícil. Y cerramos con esto.
También la ayuda del Espíritu Santo, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo aprendemos a tener sensibilidad. Diga conmigo, sensibilidad. Somos sensibles a la voz de Dios. Cuando usted está en conexión con Dios, cuando usted lee su Biblia, viene a los cultos, cuando usted recibe estudio bíblico, ora, canta, hermano, tiene sensibilidad espiritual. Y somos conscientes de su corrección también. Sabemos cuando estamos haciendo algo, cuando el Espíritu Santo nos corrige y nos dice, tú eres un hijo de Dios, tú no tienes que estar haciendo eso. Tú no tienes que estar en este lugar. Somos sensibles a la voz de Dios, pero somos sensibles a las correcciones que Él nos da y oímos la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Somos sensibles. Por eso, hermano, la guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente es muy importante. No vivamos conforme a la carne, sino vivamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Démosle gloria a Dios en esta tarde, iglesia. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora. Gracias le damos, mi Dios, gracias, Padre Celestial, por esta tarde que le hemos adorado, le hemos exaltado, Señor. Le pedimos perdón si hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios. Si en lugar de acercarnos a hacer su voluntad, nos estamos alejando. Si en lugar de ser activos, estamos siendo pasivos. Si en lugar de colaborar, Señor, estamos ignorando su voz, le pedimos perdón, porque su voluntad, Señor, es que seamos como la luz de la aurora. La vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Señor, sabemos que muchas veces las noticias nos engañan y nos influencian, Señor, de que hay que ahorrar. Pero su palabra dice, Señor, que los gentiles buscan todas esas cosas, mas vosotros, dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Démosle gloria a Dios, iglesia, aleluya. Padre, bendiga, Señor, a este pueblo. Señor, oramos por las necesidades, por las peticiones que hay en cada uno, Señor. Aquellas peticiones familiares, financieras, de trabajo, de migración. Señor amado, sea usted, Señor, trayendo victoria, Señor, sobre su pueblo. En el nombre de Jesús. Llévenos con bien a nuestros hogares. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo. Saludémonos los unos con los otros en el amor del Señor.